beneficiándose, terminó beneficiándolo. ¿Fue miembro o no fue miembro de la operación Chavín de Huántar? Con la modificación que usted hizo, ¿Lideró terminó o no beneficiándolo. lideró la operación Chavín de Huántar? Insisto con la idea, con la ¿Lideró modificación o no lideró que la usted operación hizo Chavín de en la Huántar? Comisión de Defensa. En medio de un escenario político marcado por la confrontación, el debate ideológico y la presión ciudadana hacia el Congreso, una entrevista televisiva terminó convirtiéndose en un momento de fuerte tensión política. La conversación entre la congresista Adriana Tudela y el periodista Omar Mariluz de Canal N no solo evidenció diferencias de posturas, sino también el clima polarizado que atraviesa el país. Desde el inicio de esta entrevista, el intercambio dejó claro que no sería una entrevista convencional. Omar Mariluz planteó preguntas directas relacionadas con la labor parlamentaria, el rol del Congreso frente a la crisis política y las decisiones adoptadas por distintas bancadas en temas tan sensibles para la opinión pública, como también el conflicto de intereses que se dio por aplicar el bono para el candidato José Williams por Comando Chavín Huántar y otros 31 comandos más. Veamos lo que dijeron. Está Adriana Tudela, candidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País, el partido que lleva a José Williams, congresista también como candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Omar. Yo quería empezar con el tema de coyuntura referente al presidente José Gerí, pero la congresista acá me hace la aclaración de que quiere empezar con una aclaración a la entrevista que le hicimos a su colega Alejandro Cabero, porque en ese momento, permítame contextualizar para que usted pueda hacer la aclaración respectiva. Yo citaba un reportaje, una investigación de La Contra, el periodista Paolo Benza, donde señalaba que el congresista José Williams cobra al mes más o menos 46.000 soles, producto de que es su sueldo de congresista por un lado, por otro lado recibe su pensión de militar. Eso se entró en cuestionamiento diferente, si debían recibir o no, se les denominaron los famosos doble sueldo porque son militares y aparte congresistas, pero al final quedó con que es su pensión. Pero aparte el congresista José Williams recibe dos bonos, recibe un bono por ser héroe del CEDEPA. Y en el 2024, si no me equivoco con las fechas, se aprobó en la Comisión de Defensa que usted presidía otro bono, me parece de 2.550 soles. Entonces, con estos dos bonos adicionales, él cobra 46.000 soles como congresista de la República. Y lo que yo dije en ese momento, y lo preguntaba más bien más que afirmar a su colega Cabero, es si eso pues no es un aprovechamiento del cargo, en el sentido que usted era presidenta de la Comisión de Defensa, que hace el cambio y que termina beneficiando a José Williams. Sí, bueno, gracias, Omar, te agradezco el espacio porque creo que es importante aclarar este tema de cara a la ciudadanía. Este proyecto de ley que establece entregar un reconocimiento y una recompensa al heroísmo y al sacrificio de más de 130 comandos que formaron parte de la operación Chavín de Huántar es un proyecto de ley que viene del Ejecutivo y que llega a la Comisión de Defensa el 2024 cuando yo presidía esa comisión. Y este proyecto de ley establecía justamente reconocer y premiar el heroísmo de los comandos. Sin embargo, este proyecto de ley tenía un defecto y un criterio equivocado y discriminatorio, que era que excluía de este reconocimiento y de esta asignación extraordinaria a 32 comandos Chavín de Huántar que habían estado en la primera línea de batalla en la guerra del CENEPA y que ya recibían también una asignación extraordinaria por esa campaña. Entonces, no tenía mucho sentido que se presente un proyecto de ley para reconocer a los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar, es decir, reconocer un hecho en concreto, porque estas personas habían participado en otro hecho anterior. Entonces, lo que yo hice en la Comisión de Defensa fue establecer que todos los comandos, independientemente de si también habían peleado en el CENEPA, estuvieran reconocidos en esta ley que había mandado el Ejecutivo y que tenía que ser tramitado de manera prioritaria. Entonces, tú has afirmado o cuestionado en todo caso si es que ha habido un aprovechamiento del cargo. Yo quiero dejar bien claro que este es un proyecto que viene del Ejecutivo. Es un proyecto que estaba excluyendo a 32 comandos Chavín de Huántar. Efectivamente viene, entre los cuales viene del Ejecutivo. Entiendo que lo manda el general Walter Astudillo en ese momento. Llega no solamente a la Comisión de Defensa, sino que llega a la Comisión de Presupuesto, y la Comisión de Presupuesto se aprueba con, digamos, del texto original que manda Astudillo. En el texto original se plantea, oye,
estos héroes, efectivamente, que han combatido en el CENEPA, ya reciben este bono. Entonces, si ya reciben este bono, bueno, entonces los pero que ya... Perdón, solo para terminar. Era una ley que creaba una bonificación solo para terminar. por la Si ya participación reciben este en bono, Chavín de Huántar. permítame terminar. Si ya reciben este bono, bueno, lo lógico es que ya no reciban el otro bono. Y así se aprueba en la Comisión de Presupuesto. Pero no pasa es a la lógico. comisión que usted presidía en la Comisión de Defensa y ahí usted lo vuelve a incluir. Y lo que yo cuestiono, y se lo preguntaba en realidad a su colega Cabero, era, oye, yo soy presidente de la Comisión de Defensa, José Williams es de mi partido, termino incluyendo una modificación que sí, que va a beneficiar a otros 32, pero que beneficia a José Williams, que termina ganando 46.000 soles. A ver, dos cosas. 46.000 soles, ¿no le respecto a lo que has parece dicho, ya Omar. bastante 46.000 soles? Primero, no es lógico. Justamente lo que yo identifico en este proyecto es que hay una falla lógica. Si uno presenta un proyecto o está planteando reconocer a los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar, ¿por qué el hecho de que 32 de estos hayan participado en una guerra anterior los tendría que excluir del reconocimiento de ese hecho en concreto? Esa es una falla lógica en el proyecto que yo corrijo Pero en la es Comisión de perspectiva. Defensa. Eso es, Y en para usted es una segundo falla lugar, lógica. en segundo Para lugar, Astudillo no Omar, lo era. Tanto no lo era que dice, oye, si ya recibes un bono, ya no lo recibas. En segundo lo lugar, cuestionable es que termina beneficiando a su colega de bancada, José Williams. En segundo lugar, con quien hoy es comparte plancha sumamente presidencial. injusto y mezquino dejar a 32 comandos Chavín de Huántar, que pusieron el pecho por el país, sin ningún tipo de bonificación, discriminarlos del resto de los comandos, porque había uno que en este momento era congresista. No, lo que parece injusto, perdóneme, Sumamente lo que parece mezquino y injusto, sumamente injusto. lo que parece injusto y mezquino también es que desde el Congreso de la República todo el tiempo se estén aprobando lamentablemente este tipo de leyes que lo que vemos es que terminan aumentando los bolsillos O sea, de los ¿tú crees congresistas. que había que dejar a 32 comandos que no son congresistas y que no trabajan en el Estado sin ningún tipo de reconocimiento yo lo que por su creo, heroísmo, solamente perdóneme, porque resulta que había uno que en este momento, yo lo que creo, en este momento es congresista? Yo lo que creo es que un político y un congresista de la República que ya es beneficiado, ojo, con su sueldo de congresista, con su pensión de militar, con lo que ya llegaba a los 41.000 soles, que ya recibió un bono por ser héroe del CENEPA, bueno, Son pues todos hechos va a recibir un bono adicional. heroicos que merecen ser reconocidos como tales. Y tanto, digamos, es El hecho de que cuestionable. sea congresista no significa que no haya formado parte de la perdóneme, operación y tanto Chavín de es Huántar. cuestionable que hoy con Milagros Leiva, el propio general Williams le pregunta, oye, ¿y usted, pues, si es presidente y ya si va a dejar de recibir ya tanto bono, pensión militar? Y dije, bueno, no, si yo me comprometo que si soy presidente ya dejo de recibir todo eso. Yo creo que el general Williams está en la libertad de evaluar, de llegar a la presidencia si es que renuncia a su pensión, que ojo, la pensión no cree que él no mismo es un sueldo, no cree la que él mismo pensión se da cuenta se que lo es han descontado de su excesivo. sueldo a lo largo de toda su carrera no militar. cree que él mismo se Pero está dando yo cuenta que es estoy pensando excesivo. en los 32 comandos que estaban siendo injustamente excluidos de este reconocimiento que venía de iniciativa del Poder Ejecutivo. Nuevamente, eran 32 comandos que estaban siendo excluidos. Y si a ti te parece que es justo excluir a 32 comandos que pusieron el pecho por el país, que sacrificaron y pusieron en riesgo No, a mí sus lo que me vidas, parece cuestionable solamente es que porque había uno se que termine estaba siendo legislando congresista, porque entonces claramente creo hay que un esa es tu conflicto, opinión. porque claramente hay un conflicto de intereses. No veo un conflicto de intereses. Yo no veo que Usted haya era un presidenta de conflicto la de Comisión de interés. Defensa de un partido como Avanza País que termina favoreciendo a su colega con un proyecto de ley, con una modificación, ojo, un proyecto de ley valioso, considerable, que vino del Ejecutivo, pero llega a su comisión, donde usted tenía el control como presidenta, e incorpore esta A modificación, 32 comandos pero que estaban termina siendo beneficiando a su injustamente colega. excluidos, y no considero que Bueno, usted haya no ve un ningún conflicto de tipo interés ahí. ningún tipo de conflicto de interés. Se estaba corrigiendo algo que era abiertamente discriminatorio, y no solamente discriminatorio, sino ¿Y no cree que la sumamente población injusto, sí puede ver? porque habían 32 comandos ¿Y que no habían cree- puesto en riesgo sus no vidas, que cree estaban que- siendo excluidos por este proyecto ¿No de cree ley. que la Y yo población creo que en o el los Perú ciudadanos, tenemos que reconocer no el cree que la heroísmo población y los de ciudadanos militares? sí verían, digamos, un determinado conflicto de interés o de aprovechamiento del cargo? Tanto así que, insisto, en esta entrevista con Milagros Leiva más temprano, en el podcast de Comercio, en realidad quien pregunta si va a renunciar al cargo son los comentarios que empiezan a llegar. Yo creo ¿No cree que la gran mayoría percepción de los peruanos de bien están sumamente ¿Segura? agradecidos y orgullosos de los comandos Pero Chavín de más Huántar, bien, y creen no, que no tienen estamos que hablando ser reconocidos muy bien con los comandos y Chavín que de tienen que Huántar. tener Estamos el hablando de lugar José debido Williams y su en la rol como historia. congresista y como presidente de la Comisión de Defensa. No intente mezclar una cosa, muy bien con los Chavín de Huántar, muy bien con los héroes de la patria. Lo que está en supuesto, cuestión yo no aquí es creo su que hay que rol como excluir a los héroes de presidente la de la patria de Comisión ese de Defensa. reconocimiento. Que
que es otra cosa. No mezclemos ahí las ideas. Insisto, ¿no cree que la población percibe eso como un aprovechamiento del cargo? Yo no creo que la población perciba que reconocer el heroísmo de los comandos Chavín de Huántar sea un aprovechamiento del cargo. No, yo me refiero claramente creo a que todo una decisión que usted toma en la Comisión de Defensa termina traduciéndose en un bono adicional para el señor 32 comandos de este reconocimiento solamente porque había uno que estaba en este momento es el hecho como concreto, miembro del Congreso. Terminó beneficiándolo. ¿Fue miembro con la modificación que usted de la hizo, operación Chavín con la de Huántar? modificación que usted hizo, ¿Lideró terminó o no beneficiándolo? lideró la operación Chavín de Huántar? Insisto con la idea, con la ¿Lideró modificación o no lideró que usted la operación hizo Chavín de en la Huántar? Comisión de Defensa, terminó beneficiándolo con un bono adicional al que hoy él dice que renunciaría. De la operación Chavín de Huántar, lideró la operación, es al que hoy el un mismo héroe, José Williams dice y por que lo renunciaría. tanto, no tiene ningún sentido lógico, constitucional ni legal excluirlo a él y a otros 32 comandos por haber también arriesgado su vida en el cree CENEPA. Que por eso todavía Avanza País, por más que ustedes, digamos, en las campañas que he estado viendo en las redes sociales, intentan distanciarse de las otras bancadas del Congreso de la República, y es verdad, en las votaciones, por ejemplo, con minería ilegal, se saluda con lo que hace Avanza País, pero la percepción que tienen con este tipo de cosas es que son parte de este Congreso, son un poco más de lo mismo de la política tradicional. Yo no creo que reconocer el heroísmo de los militares sea ser más de lo mismo. Al contrario, creo que es algo que deberíamos hacer con mayor frecuencia. Sí, pero termina beneficiando a su colega, pues, y eso es lo cuestionable. Colega que lideró militarmente la operación Chavín de Huántar y que es un héroe de la nación y que puso en riesgo su vida para... Y colega que reconoce en esta entrevista que sí dejaría de cobrar todo esto si es que es presidente, ¿no? Bueno, yo creo que él está en libertad de dejar de cobrarlo, ¿No ve que hay un doble pero argumento eso no ahí? significa que era correcto excluir a 32 comandos porque habían sido también héroes del CENEPA. Vamos a otro tema, claramente no nos vamos a poner de acuerdo, y sigamos con la campaña, porque claramente veo que parte de la narrativa tiene que ver con digamos, el hecho de que Williams es heroico, es un héroe de la patria. Es un hecho. Es un hecho, Marta. Pero claro, lo usan como parte de la narrativa, ¿no? Bueno, yo creo que es importante además, tener un candidato que tenga una trayectoria de servicio al país, y creo que ese es el caso de General Williams, porque no solamente lidera militarmente la operación Chavín de Huántar, sino que, como ya he mencionado, también es un héroe del CENEPA, ha sido jefe del comando conjunto, es él quien captura a Antauro luego del Andahuaylazo. Entonces creo que lo que muestra esto es que el general Williams, además, no es algo que él ande contando en sus entrevistas ni haciendo alarde de todos estos logros militares. No, lo digo más por la estrategia de campaña, en realidad, porque claramente se ha vuelto una narrativa de campaña más que sepamos que el general Williams tiene una trayectoria sumamente exitosa. Yo creo que tal vez es uno de los militares con las trayectorias más exitosas que tenemos actualmente. Es una persona además modesta, con la población, porque insisto, ya Fuerza Popular, de alguna manera, parte del discurso de Fuerza Popular es decir, oye, mira, en el gobierno de Alberto Fujimori se venció al terrorismo de una manera heroica. Entonces, de alguna manera pareciera muy similar a lo largo de su carrera ha tomado una serie de decisiones que han sido decisiones cruciales y difíciles de tomar, que han sido exitosas y que lo que han logrado es restablecer el principio de autoridad y hacer valer el Estado de Derecho por encima del terror y la violencia. Y yo creo que es eso lo que nosotros necesitamos en este momento, y es lo que el general Williams quiere hacer también desde la Presidencia de la República. Y luego te decía que esto, digamos, no es algo de lo cual el general Williams haga alarde, porque para él lo que estaba haciendo era el cumplimiento de su deber. Y yo creo que esto es algo muy importante y que algo que debemos que resaltar de él como candidato. ¿Pero qué los diferencia? Porque no está postulando a la presidencia para tener un ítem más en su currículum. Insisto, sino porque considera que es su deber. Entiendo que se han centrado en esta narrativa y está bien en la parte de la estrategia de campaña, pero ¿qué los va a diferenciar de otros partidos como Fuerza Popular, que incorpora también esta narrativa en el discurso de Keiko Fujimori? Bueno, es que yo creo que es evidente que en el país se ha perdido el principio de autoridad. En el país el Estado de Derecho está sumamente debilitado porque hemos sido gobernados durante los últimos 15 o 20 años por una clase política que en su mayoría ha tenido miedo de aplicar la fuerza que la mayoría le da a un gobierno en una democracia. Entonces creo que es un reclamo y un clamor legítimo por parte de la ciudadanía que se restablezca el principio de autoridad. Y eso es lo que nosotros estamos planteando como partido. ¿Quién ha tenido miedo? ¿Dina Boluarte?
creo que Dina Boluarte y varios de los gobiernos que la han precedido. Pero, Porque lo que estamos viviendo hoy, esta ola de delincuencia, no surge hace 2 o 3 años, sino que es algo que se ha venido construyendo a lo largo de la última década, incluso Pero como le decía al congresista Caber cuando estuvo acá la semana pasada, a Dina Boluarte también lo sostuvieron ustedes, ¿no? Hasta casi el final con sus votos. Bueno, a Dina Boluarte, digamos, la llevaron al poder quienes votaron claro, por Pedro pero Castillo. la sostuvieron Avanza los que no País, quisieron sacarla. una vez que Dina Boluarte asume el poder, es clarísimo al decir que nosotros creíamos que tenía que ser un gobierno transitorio y que se debía adelantar el proceso electoral del 2024, cosa que nosotros respaldamos con nuestros votos. Lamentablemente, el acuerdo que se llegó fue deshecho posteriormente y no nos quedó otra que acatar la decisión que había tomado en ese momento la mayoría parlamentaria. Nosotros siempre dijimos que Dina Boluarte tenía que irse el 2024. ¿Temen no pasar la valla como partido? Veo que tiene 0,2, 0,3 el general Williams. Entiendo que les ha afectado, digamos, el hecho de que Philip Butter salga y hayan tomado esta segunda opción con el general Williams. Lo que yo creo que es un dato que hay que tomar en cuenta de las encuestas es que cerca del 40 o casi el 45% del voto aún no se define. Más del 40% del electorado aún no ha decidido su voto. Y faltan un poco menos de 3 meses para la elección, entonces yo creo que todavía nada está hecho. Pero ¿cómo quieren distinguirse nuevamente? Porque me da la impresión que esta narrativa del héroe de la patria, Chavín de Huántar, este modelo castrense, no es suficiente, ¿o sí, para conectar con la población? Bueno, primero, Omar, no es una narrativa. El general Williams objetivamente lideró militarmente la operación Chavín de Huántar y es de campaña, ¿no? Un héroe de la nación. Creo que es una característica positiva que muestra el sentido del deber y el compromiso que tiene el general respecto al Perú. Y eso es algo que lo hace un buen candidato. Pero ¿qué más? ¿Qué más se puede destacar? Yo insisto con la idea, ¿cómo lo diferencian dentro del, digamos, la oferta gigantesca de candidatos a la presidencia? El plan de gobierno de Avanza País es un plan de gobierno sumamente claro respecto a las ideas que defendemos, a las propuestas que estamos planteando, sobre todo en materia de reforma del Estado y en materia de seguridad ciudadana. Y creo que tenemos el plan de gobierno más serio de los planes de gobierno que se han presentado y no recurrimos al populismo, sino que estamos planteando una alternativa política seria, pero una alternativa política que es plenamente consciente de que contra los enemigos del Perú sí cabe la aplicación de la fuerza. Bueno, esperemos que la próxima vez podamos conversar de las propuestas justamente en el plan de gobierno. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar. Hecha la aclaración, no estamos de acuerdo, pero hecha la aclaración. Adriana Tudela, congresista y candidata.